A él lo que le importa es que tienen crucificada en el dogma central, va, porque aquí los mommy daddy issues están para repartir. Cuando le dice como, deja de verme con tanto desdén y deja de juzgarme, que te sientes mucho porque tienes trato preferencial. Como, yo soy la líder, yo puedo, yo soy. Como ya están diciendo mis amigas y las feres detrás como, sí, si eres Romina, eres igual de castrosa, sí, sí soy. Y les toca soportar. Así soy, excéntrica. ¡Venga! ¿Qué pasa con la ciencia y la tecnología cuando la volvemos un régimen de control, de estadística y de sustitución? En donde buscamos a toda costa poder eliminar el error humano para hacernos la vida más fácil a través de la tecnología. Y esto es algo que se frustra todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la tecnología no puede existir sin este factor humano. Porque la ciencia y la tecnología son el lenguaje que desarrollamos como personas, como seres humanos, como humanidad, para entender el mundo que nos rodea, para entender por qué el fuego se comporta de esa manera, por qué cae agua del cielo, por qué las estaciones cambian de temperatura con el paso del tiempo, por qué pasa todo lo que pasa en el mundo. Y la tecnología también es una consecuencia de eso. Hemos desarrollado herramientas para hacernos la vida más fácil. Pero por más que queramos hacernos la vida más fácil y poder deshacernos de este factor humano que nos parece tan reprochable, tan degradable, que es este sufrimiento, que es el sufrir, que es el trabajo físico, que es el desvelarnos, que es el tener que hacer matemáticas, que es el tener que estar cuestionándonos absolutamente todo, ¿por qué no podría tener una máquina que estuviera resolviendo todos estos problemas? ¿Por qué? Porque la tecnología nunca va a lograr sustituir eso. Porque la tecnología no puede existir sin este factor humano. La tecnología es una consecuencia de este factor humano. Y si quitamos el factor humano, las emociones y todo lo que la creó, no puede existir por sí misma. Esto lo vemos tan temprano como en el capítulo 7 de Neon Genesis Evangelion de la serie original. Cuando Ritsuko y Misato se presentan en esta asamblea repleta de hombres pedantes y machistas que nada más se burlan de ellas porque pues es una mujer, tienen bastantes emociones de error humano y nosotros queremos eliminar el error humano a través de generar este robot que puede tener un comportamiento autómata durante 30 minutos. ¿Cómo? Pues propulsado por la energía nuclear que hemos generado como los hombres, que hemos generado como esta humanidad, como este hito de la evolución que nos va a llevar a ser seres que dominen el universo. Lo que vemos que pasa es que la tecnología, por más pristina que queramos que sea, que por más que queramos que elimine este error humano, lo que acaba generando es que el error humano y los intereses, las avaricias y este deseo de poder se encuentran tan presentes en esta red tergiversada de la existencia que el error humano y factores externos logran sabotear a este robot que se maneja de manera autómata para echar para atrás toda esta operación. ¿Qué vemos después? Vemos también este reconocimiento de que vivimos en Tokio 3, esta ciudad que ha crecido gracias a la tecnología, en donde gracias a esta gran computadora tecnológica llamada ChatGPT, llamada las Magis, podemos tener el mejor sistema de gobierno posible. ¿Cómo? Pues tenemos estos tres nodos que se van comunicando entre ellos, teniendo debates lógicos, éticos y filosóficos para tomar la mejor decisión. Pero ¿qué es nada más lo que hacen las Magis? Pues nada, después nos explican que esta gran computadora que logró desarrollar aquí su servidora, la gran científica Ritsuko Akagi, pues no son nada más y nada menos que la conciencia de su madre, en donde la personalidad y la inteligencia de Naoko Akagi fue subida a una computadora biológica de 7ª generación para subir 3 partes de su personalidad: su parte como madre, su parte como científica y su parte como mujer. ¿Y qué es lo que logra salvar el día después de este ángel virulento que quiere tomar los headquarters de NERV? Pues es nada más y nada menos que la parte más humana de Naoko, que es su parte como mujer. Otro ejemplo en donde podemos ver representada esta dualidad entre el error humano y la parte tecnológica es con esta idea de las cápsulas de simulación o los dummy plugs. Estos dummy plugs los vamos viendo después del capítulo 14, en donde vemos que nuestra serie está tomando un camino más oscuro. ¿Qué son estos dummy plugs? Son estas como Tylenols gigantes, parecen así como estos Advil Max enormes, en donde se les transmite la personalidad del piloto, pero incluso Ritsuko llega a comentar subimos la personalidad de Rei a este Tylenol gigantesco, pero no podemos subir
ni su alma ni su corazón. Entonces, si no estamos subiendo dentro de estas cápsulas, si no podemos digitalizar, estoy tomando el término de subir demasiado literal, pero si no podemos digitalizar esta parte tan humana como es el corazón y el espíritu, ¿qué es lo que acaba pasando? Pues lo vemos en el episodio 19, en donde pues prácticamente el Eva 1 de Shinji entra en modo berserk y le mete la madriza de su vida al ángel que está piloteando el Eva número 3, que está piloteando nada más y nada menos que uno de los mejores cuatachos de Shinji. Y pues, ¿qué pasa cuando quitamos cualquier manera de tener una restricción, de tener un valor moral, de decir como no quiero matar a alguien, solo estar siguiendo un deber y ver a estas personas como un medio para un fin y no como personas, sino como herramientas? Pues acabamos generando nada más muerte, destrucción y dolor. No podemos separar esta parte humana de la parte científica y tecnológica. Y esto lo vemos totalmente representado con la tragedia de Ritsuko Akagi, uno de los personajes que más detesto de toda la saga de Evangelion, pero como los quiero mucho, heme aquí, vestida como la vieja bruja que soy y explicándoles por qué. ¿Por qué no podemos seguir estos sueños de evolución humana nada más a través de la ciencia y el utilitarismo? Pero entendamos el personaje de Ritsuko Akagi, la segundona por naturaleza. Este personaje que se nos plantea desde el capítulo 1 es una persona que se tiene en una pésima imagen, pero bueno, los reto a decir algún personaje de Evangelion que no tenga una pésima imagen personal, más que Pen Pen. Pen Pen es amor y es el único personaje que creo que no se odia a sí mismo dentro de esta trama. Tú eres una científica fría, calculadora, es un prodigio, es la que pues dirige toda esta sección tecnológica y científica dentro de NERV, pero pues que ella se considera como pues que nada más está haciendo su trabajo. Es alguien cuando le preguntan por su vida personal dice como es una historia demasiado larga y aburrida. Cuando le preguntan por su relación con su madre, es una historia demasiado larga y aburrida. Cuando le dicen que por qué no habla de sí, le dice a Kaji como porque no soy tan interesante. Ritsuko ha querido lograr lo que logró Rei en su momento, en el que ella nada más se pueda convertir en este instrumento, en esta herramienta para servir a NERV, en donde como Shinji en el episodio 3, ella nada más está siguiendo órdenes para poder hacer su vida más fácil. Vemos que le cuesta mucho trabajo integrarse, que las personas que tienen un pasado en común con ella y que crecieron con ella como Misato y Kaji parece que las está haciendo a un lado y que ella nada más tiene ojos para una persona. ¿Y quién es este personaje? Pues es nada más y nada menos que su comandante Gendo Ikari. Ay, Gendo. ¿Por qué eres la representación de mis daddy issues y de los daddy issues de todos los personajes femeninos que aparecen en esta serie? Me tienes harta, Gendo Ikari. Ritsuko ha vivido toda una vida en donde ha estado siguiendo los pasos de alguien más. Hereda el puesto de su madre, que también era la directora de estas operaciones tecnológicas dentro de NERV. Hereda también el romance y el crush que tenía su madre con su comandante Gendo Ikari. Hereda y echa a andar toda la idea de la programación de las Magis que hizo su madre. Y pues nada más y nada menos que hereda también esta posición de ser una herramienta funcional para Gendo para poder lograr sus objetivos. Esto solo resulta en una pérdida total de su percepción y de su personalidad. Y es sumamente trágico porque vemos que un personaje tan frío y calculador que al igual que su trabajo ha intentado eliminar este error humano de su personalidad para lograr instrumentarse de la mejor manera, poder servir su propósito y así ganarse una palmadita en la espalda de manera más sensualona de parte de su comandante, todo le sale mal. Vamos viendo a partir del capítulo por ahí del 14-15 que su relación, bueno, desde antes, desde el capítulo 11-12 que su relación con Misato se empieza a fraccionar debido a estas actitudes tan cínicas y frías que tiene Ritsuko, en donde ella tiene la instrucción clara que lo único que tiene que hacer es proteger a la unidad 1, que tienen que luchar contra los ángeles y cualquier persona son desechables. Aquí me hace pensar mucho en la teoría de Martin
Heidegger. Uno de los ensayos más importantes de Heidegger es la cuestión tecnológica, en donde, pues en este mundo que empieza a avanzar a pasos agigantados gracias al desarrollo tecnológico, empieza a cuestionarse sobre estas raíces de la tecnología, ¿no? Heidegger incluso se va hasta atrás hacia pensadores como Aristóteles, que tenían 4 ejes de pensamiento en cuanto a la tecnología. Todos los objetos cuentan con 4 causas, ¿no? Pensemos en una mesa. Para Aristóteles, esta mesa tendría 4 causas. 1 sería su causa material, que sería la madera con la que está construida. 2 es la causa formal, que es el diseño que tiene esta mesa. 3 es la causa eficiente, que es cómo se construyó esta mesa, que fue por medio de la carpintería. Y 4 es la causa final, ¿no? Que podemos usar esta mesa para pues tomarnos un cafecito, para sentarnos a hablar con nuestros cuates de mala fama, para estar grabando aquí todo un episodio de Evangelion. Pero pues bueno, durante todo este tiempo pues estuvo viendo a la tecnología como un medio para obtener un fin, ¿no? Y que todos estos objetos que podríamos considerar tecnológicos, como una puerta, como una silla, como un cáliz, pues tenían 4 esencias. Lo que va diciendo Heidegger es que con el paso del tiempo y con esta llegada del avance tecnológico nos vamos enfocando nada más en la causa eficiente de las cosas. Es como para qué nos sirven y cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, si pensamos en la silla, nada más pensamos en la carpintería. Si pensamos en un puente de metal, pensamos nada más en la herrería. Si pensamos en un celular, pensamos en todos los circuitos que los están formulando. Y se va perdiendo toda esta parte de la esencia, el objeto. Y aquí es donde vamos teniendo un problema. Cuando empezamos a ver las cosas nada más como un medio para lograr un fin, nos estamos metiendo en un problema. Y esto, ¿en dónde lo vemos muy reflejado? Pues lo vemos reflejado en Nerv, en donde pues los humanos, en donde los pilotos no se ven como seres complejos, no se ven como niños de 14 años que están teniendo un desarrollo y que buscan llenar los vacíos existenciales que tienen por las faltas del cariño paterno y materno a lo largo de sus vidas y que nada más los uso como una manera para escapar de mi realidad. Ya me relajé. Los estamos usando nada más como un medio para obtener un fin, que es derrotar a los ángeles, que es proteger la unidad 1. Y cualquier persona que se esté parando en el camino de que podamos lograr con este objetivo es totalmente desechable, incluso hasta Ritsuko. Cuando Ritsuko deja de servirle a Gendo como una pieza fundamental para cumplir su deber, no duda en echarla por la borda. No duda en recordarle que es la segundona mayor. Y en el caso de Gendo, pues ni siquiera la segundona es la tercerona, ¿no? Porque pues primero estuvieron Yui y estuvieron su madre santa. Y ella nada más se va a llevar el término de la migajera 3000. Felicidades, Ritsuko. Lograste quitarme el título a mí de la WWE. Levanta tu cinturón de la migajera 3000, en donde por más que quiera convertirse en estas personas a las que está retando, que le han causado tanto dolor en su desarrollo como su madre y como rey, nunca va a poder convertirse en ellas. Es trágico. Lo vemos también en el episodio, creo que es 17, 18, en donde pues estamos viendo el verdadero uso que le están dando a Rey dentro del dogma central para poder echar a andar todas estas ideas que tienen Gendo y Kari para lograr la instrumentación humana y poner en 4 a Cele. Pues vamos viendo que todavía terminan, le sonríe a Rey y este hombrecillo tan seriecillo que vamos viendo durante toda la serie, sonríe y le dice, ándale, Rey, vamos a comer. Y estira a la Ritsuko, eso le da en la madre. Es como, güey, ¿por qué no puedo ser tú? ¿Por qué no puedo ser mi madre? ¿Por qué no puedo ser todo esto? Porque no nos sirve de nada eliminar este error humano. Nuestro error humano, nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestros traumas es lo único que nos hace humanos, y el aceptarlos y tomarlos y verlos frente a frente y asimilarlos dentro de nuestra persona, ya estoy mezclando fandom. Si nos aceptamos a nosotros mismos, solamente vamos a poder avanzar, solamente vamos a poder llegar a esta siguiente fase de la evolución, en donde no terminemos como esta parte que también va diciendo Gendo de pues, la última etapa de la evolución es la autodestrucción.
Y es lo que vamos viendo que pasa con el personaje de Ritsuko Akagi. Por más que intenta evolucionar, se acaba autodestruyendo. Pero estamos hablando de Gendo esto, Gendo aquello, la tecnología, y que si el fin justifica los medios, ¿quién es Gendo Ikari? ¿Qué es lo que está planeando este máster de la manipulación emocional y que trae a todas las mujeres, a las madres e incluso a sus hijas babeando por él con una barba tan fea? Pues bueno, manténganse aquí porque vamos a hablar de Gendo Ikari. El olvido hace que la gente siga viviendo. Pero hay cosas que no deberíamos de olvidar. Gendo Ikari, uno de los personajes más polémicos de toda la historia del anime, uno de los peores padres del anime, y eso que lo estamos comparando con un padre que fusionó a su hija y a su perro para probar un punto. Gendo normalmente es representado como este personaje frío, calculador y manipulador. Gendo actúa como este comandante de las fuerzas de NERV, con la gran tarea de salvar a la humanidad, como lo vemos desde el episodio 1, en cuanto llega Misato a rescatar a Shinji y le dice como, pues no sabes a qué se dedica tu jefe, mano. No, pues nada más y nada menos tiene la tarea de salvar a la humanidad. Además de estarle reportando aquí al consejo conformado por Peter Thiel, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, conocido como Seele, palabra alemana para referirse al alma, que están trabajando detrás de las sombras y tras bambalinas para lograr la instrumentación humana. Para muchos, la figura de Gendo podría alinearse con estas ideas filosóficas y sociales de si el fin justifica los medios o si está teniendo una visión totalmente utilitarista para justificar la existencia humana. Lo que va buscando Seele, al igual que NERV, defendiéndose de Los Ángeles, pero pues es principalmente esta idea de la instrumentación humana. Este proyecto consiste en que al unir a los seres humanos y a Los Ángeles con sus respectivos creadores, Adán y Lilith, se podrá formar esta luna negra en donde todas las almas podrán converger en una, liberando al ser humano de sus ataduras, de su dolor, de su sufrimiento, y en donde pues, estas almas al juntarse lograrán pues bueno compensar estas ansiedades, miedos y puntos clave con los puntos clave, esas ansiedades y defectos de los demás, volviéndonos un solo ente que vive en total armonía. O bueno, un poco también las ideas de Seele creo que eran un poco más egoístas en ver cómo estos grandes multimillonarios con muchísimo poder iban a poder trascender a la existencia humana, subiendo e instrumentalizando sus cuerpos para vivir dentro de los EVAs producidos en masa y poder funcionar como este bastión de la humanidad que perdurará para siempre, ¿no? Mucho se ha cuestionado sobre las decisiones de Gendo, porque pues al final del día Gendo se la vivió teniendo su propio plan. Jeremy Bentham y John Stuart Mill estarían argumentando sobre los propósitos utilitaristas de Gendo Ikari. Si realmente estas acciones están llevando a un bien mayor. Al final del día, toda la teoría utilitarista lo que va proponiéndonos es tomar cada acción y cada decisión buscando el mayor bien para la sociedad y para la mayoría. Y si estamos pensando en llevar y acelerar esta evolución del ser humano a un estado tan puro en donde no tengamos que estar sufriendo de estas cosas que nos hacen tan humanos, que nos acongojan tanto, que nos representan todos estos miedos y ansiedades que nos están persiguiendo todos los días, parecería que estaríamos aplicando para un bien mayor. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, ¿pero a qué costo? A costo de que se sufra más, se pierdan miles de vidas y no podamos dar ningún tipo de explicación y también los inmiscuyamos en este
proceso de sufrimiento. Parece ser que quienes toman las decisiones de todo esto son las personas que están más arriba y no podríamos estar pensando en el bien común para la mayoría, sino más bien el bien común para las élites, como en este punto sería Cele. Otra de las cosas que nos viene muy en mente cuando estamos pensando en las acciones de Gendo Ikari es esta idea del filósofo Immanuel Kant, que sus ideas, que desafiaban la moral y la metafísica, nos levantaba la pregunta de qué acciones eran moralmente buenas. Pero ¿de dónde viene también todo este pensamiento de Immanuel Kant? Pues bueno, Kant llevó hacia el extremo el tener bronca con algún otro póster en su blog. Se tomó 8 años para estar estudiando la teoría de Hume. Hume, como los buenos pensadores de su época, planteaba que todo podría explicarse a través del conocimiento empírico. Se está aprendiendo por la experiencia. Hume lo que planteaba es que decidíamos si una acción era buena, o sea, moralmente buena o mala, dependiendo de cómo nos hacía sentir, dependiendo de las consecuencias que esto podía tener. Si como sociedad llegábamos al mismo punto que matar estaba mal porque pues, nos hacía sentir mal, pues por ende era moralmente malo. Entonces todo se iba midiendo dependiendo de pues, esta experiencia, de estas cosas que íbamos teniendo y de cómo lo íbamos sintiendo. A Kant le pareció totalmente una pena. Kant dedicó 8 años en leer todos los teoremas y todas las postulaciones de Hume para decirle: Nanay, Shashaya, güey, tu teoría está mal y te voy a explicar por qué. Prácticamente lo que planteaba Kant es que para que una acción fuera moralmente buena, tenía que trascender toda esta idea de las emociones y estos valores que le íbamos asignando a las cosas a posteriori, que tendría que haber una manera en este mundo en el que las cosas tendrían que venir de atrás. Tendríamos que tener un juicio y nuestros juicios se tendrían que basar detrás de estas ideas a priori. Para Kant, solo podíamos definir si una acción era buena, si era buena en sí misma. Pero ¿cómo vamos a definir si es buena en sí misma? Para esto desarrollaba la idea del imperativo categórico. El imperativo categórico lo que establecía era que una acción era moralmente buena solamente cuando actuábamos de una manera en la que nuestras acciones pudieran convertirse en ley. No podríamos decir como, bueno, pero tendría que haber una excepción. No tendría que haber excepciones, porque también luego queremos decir así como, bueno, no te puedes pasar el alto, ¿no? Pasarse el alto está mal. Pero bueno, hay excepciones en las que te puedes pasar el alto. Pues no deberías, ¿no? O sea, tus decisiones y tus acciones tendrían que ser consideradas como una ley universal. Teniendo ejemplos tan polémicos como si alguien se metía a tu casa y te preguntaban en dónde se estaba escondiendo alguien para poderlo matar, pues que no deberías de mentir, porque pues mentir está mal. Pero pues ¿qué consecuencias va a tener? Pues y esta persona en la que están buscando es mi amigo y me va a doler, pues no. El que mientas va a ser moralmente malo, entonces pues tú siempre tendrías que decir la verdad, porque el decir la verdad debería de considerarse como una ley universal. Entonces, si estamos pensando que vamos a sacrificar a toda la raza humana para poder lograr un objetivo de una paz aparente, pues ¿realmente estamos siguiendo este imperativo categórico? ¿Realmente estamos dando esta agencia a las personas? Es un motivo de debate bastante complejo que nos llevaría muchísimo tiempo terminar de explicar y al que no podríamos tener una conclusión, porque pues bueno, incluso no podemos decir si las teorías de Kant, de Hume, de Heidegger, de todos ellos fueran moralmente o no moralmente malas, porque pues es un debate que no vamos a terminar. Pero lo que sí podemos discutir es la manera en la que Gendo va tomando estas decisiones para lograr sus objetivos. El famoso el fin justifica los medios. Uno de los grandes planteamientos que hace Immanuel Kant es que no podemos ver a las personas como una herramienta, sino siempre tenemos que ver a las personas como un fin en sí mismas. O sea, el ser una persona tiene toda su complejidad, toda su manera de acomodarse, de entenderse y de seguir un camino, y no podemos usarlas como una herramienta, no podemos usarlas a nuestro favor. Pero parece que a Gendo Ikari no le llegó ese mensaje. Parece que Gendo no entendió esta parte de que las personas son un fin en sí mismo y no son una herramienta, y Gendo es la encarnación y la perfecta representación
de cómo usamos a las personas para cumplir nuestros objetivos. Arrancamos este segmento con una frase que le dice Gendo a Shinji mientras están visitando la tumba de su esposa Yui. Shinji, al preguntarle a su padre sobre su madre, que le dice, pues que no me acuerdo de mi mamá, no me acuerdo de su cara, no me acuerdo de cómo era convivir con ella, no me acuerdo de muchas cosas. Le dice, ¿tú te acuerdas? Tú tienes fotos, tú tienes cosas. Y Gendo le dice, el olvido hace que las personas puedan seguir con su vida. Pero hay cosas que no merecen ser olvidadas y que no podemos olvidar. Ese es el mantra de vida con el que se está moviendo Gendo Ikari tras la pérdida de su esposa Yui Ikari. Todo lo que hace Gendo no es por buscar un bien común, no es por llevar a la humanidad a esta etapa de la evolución en donde no, todo es por Yui. Yui fue quien le dio razón a su vida, Yui fue la única persona que le dio felicidad a Gendo y está haciendo todo lo posible por reunirse con Yui. El personaje de Gendo es un personaje sumamente trágico y complejo. Lo hemos visto desde el episodio 1 en cómo va abusando de sus relaciones con las demás personas. Las personas que trabajan con él le temen, parecen que no lo conocen. Es un personaje totalmente frío, calculador y manipulador. Desde el principio nos lo presentan como esta figura del padre ausente, como esta figura que terminó lastimando muchísimo a Shinji por sus actitudes. E incluso lo vemos que no le importa que lo vean con esta percepción. Incluso vemos desde el capítulo 1 en el que Shinji está totalmente paralizado, en que no sabe cómo interactuar con su papá. Lleva 3 años que no ha visto a su papá. ¿Por qué lo manda a buscar? Shinji le dice como, pensé que no me necesitabas, llevamos 3 años sin vernos, hasta que Gendo le contesta como, ahora sí te necesito, por eso te busqué. No, ni siquiera porque son de la misma sangre, porque es su hijo, porque le pueda recordar a Yui, no. Shinji es una pieza más en el ajedrez de Gendo para poder lograr su objetivo. Y ni Shinji ni Rei, esta persona que vemos que parece ser que tiene una relación más cercana con Rei, que incluso le genera estos celos a Shinji porque ella se puede acercar a su padre y le puede sonreír y va y la rescata, y por eso estoy usando estos guantes espantosos que hacen que me suden las manos porque se me quemaron todas por rescatar a Rei de la cápsula. Aún así es desechable. Es un peón más en su ajedrez para poder lograr lo que quiere. Y podría irme así uno con cada uno de los personajes. Con Shinji, con Rei, con Asuka, con Misato, con Ritsuko, con Fuyutsuki, con quien quieran. Menos con Pen-Pen. Pen-Pen es amor. Es Zacarías, pero en pingüino. ¿Pero por qué? Porque vemos que detrás de esta fachada tan imponente, tan fría, tan que no duda en decir me decepcionaste, no te quiero volver a ver nunca más, vemos a un hombre totalmente roto. Vemos a alguien que ni siquiera puede estar detrás de los lentes porque no puede mostrar su vulnerabilidad. Vemos a alguien que está totalmente traumado por la pérdida de este ser querido y que no ha podido seguir adelante. Cualquier otra persona, tras la pérdida de un ser tan importante y tan amado, hubiera seguido adelante. Gendo no. Gendo hizo todo lo posible para poder reunirse con esta persona, porque esta persona era su todo. Desde un principio, cuando nos los presentan en este flashback a través de las memorias de Fuyutsuki, nos presentan a la figura de Gendo Ikari. Gendo es este personaje que pues entró a la universidad, que no se relacionaba con nadie y que Fuyutsuki tiene que ir a rescatar de la estación de policía porque se estuvo peleando a golpes con alguien en el bar. ¿No? Pues qué güey más bruto, tan pedestre. ¿Qué le ve Yui a este güey? Parece ser que la única persona que puede ver detrás de esta fachada de Gendo es Yui. E incluso en un principio nos presentan a un Gendo que tiene una fachada más humana. Incluso sonríe más, tiene otro gesto, tiene otra manera de moverse y expresarse, pero vemos que es alguien que se siente totalmente solo, que no se integra con sus compañeros porque prefiere la soledad. Incluso lo dice cuando van a mandar a Shinji a vivir solo, dice, para los Ikari la soledad es la regla. Pero ¿qué vamos viendo? Vamos viendo que Gendo se va poco a poco dando esta oportunidad de abrirse. Se va poco a poco dando esta oportunidad de que lo conozcan, de bajar las defensas, de poder ser feliz con alguien, de poder estar siguiendo los pasos de alguien. Incluso cuando vemos que Yui le dice que está embarazada, que dice que si es niño se va a llamar Shinji y si es niña se va a llamar Rei.
Incluso sonríe, se encuentra bien. Pero ¿en qué momento cambia esto después de las decisiones de Yui? Yui tenemos que entender que si hay alguien que era manipulador, que es Gendo, Yui le daba 3 vueltas. Detrás de esta fachada de una persona tan noble, tan feliz, tan sin pecado que nos la plantean en toda la serie, pues vemos que ella estuvo trabajando e investigando desde hace mucho tiempo. Era una inteligencia prodigio en la universidad, por eso le llamó la atención a Fuyutsuki. Poco a poco se fue integrando en los planes de Sile porque quería pues ir creciendo en estos rangos y ver hacia dónde podía llevar su idea de llevar al humano como en este bastión a través de toda la eternidad. Yui tenía esta visión que a través de esta instrumentación y fusionarse con alguno de los Evas, el ser humano iba a poder perdurar por toda la eternidad, a pesar de que el sol se extinguiera, la luna explotara, el universo se contrajera. Si hubiera una sola persona con voluntad de vivir, sería la prueba de que los seres humanos estuvimos alguna vez en este universo. Esa era la visión que tenía Yui, esa era la visión por la que Gendo también estuvo luchando. Pero pues cuando toma ella la decisión sin decirle a nadie de pues que su alma sea también la que se integre dentro de este núcleo, eso le destruye la vida a Gendo. El momento en el que pierde a su esposa, toda su existencia pierde total sentido. Todo este pecado original del ser humano de querer llegar más allá pierde todo el sentido. Y vemos a un Gendo que una vez más se retrae en todo, en el que usará estas narrativas en las que podamos crear un mundo pristino en donde no pueda existir este error y este pecado, porque ese error y ese pecado fue el que le quitó a su esposa. Detrás de toda esta fachada que hemos estado hablando en el primer eje sobre la ciencia, en donde después de ir a visitar la Antártida, pues vamos viendo que pues el pecado que tuvimos por confiar tanto en la ciencia y que nos estuviera protegiendo y nos iba a llevar a la evolución, esa avaricia y toda esa necesidad causó el segundo impacto. Causó que volviéramos a entrar en un periodo de total destrucción, de total caos, en donde se perdieran un montón de vidas con tal de pues, pensar que la ciencia nos iba a llevar a la evolución. ¿Qué nos dejó? Un mar totalmente muerto en donde no puede existir la vida y reina nada más el silencio y la desolación. Para Gendo esto es una demostración de un estado pristino en donde no existe el pecado, en donde estamos librados de esta idea de la caída de Adán y de esta separación, en donde el ser humano surgió, en donde tuvieron que surgir los ángeles. Porque sí, así es el lore de Evangelion, así de complicado es. Ustedes creyeron que iban a venir a ver unos pubertos con problemas de daddy issues y ansiedad. No. No. Aquí es donde los sábados en los que lleva el catecismo están finalmente rindiendo frutos. Y sí, papá, mira, estoy disfrazada de ti. Ay, qué cagada soy, de verdad. Me cago también, güey. De toda esta fachada en la que buscamos el entendernos a través de la lógica y el progreso, ¿no? Como también lo mencionamos en el episodio anterior, como Hegel pensaba que todo podía entenderse de una manera lógica y podíamos seguir evolucionando y repitiendo estos ciclos hasta la perfección, regresa este factor humano. Regresa esta idea de la ansiedad y de la soledad, en donde Gendo no puede tomar esta decisión de olvidar a su esposa, donde toma la decisión de que todas sus acciones van a llevarlo a reencontrarse con su esposa. ¿Y dónde está su esposa? Pues si ustedes pensaron que su idea de amor era bastante tóxica, se encuentra, pues nada más y nada menos, se encuentra en la unidad Evangelion número 1 que tanto está protegiendo. Y cuando finalmente estamos viendo que la unidad 1 entra en modo berserk, que está causando un montón de destrucción, que ya no sabemos cómo la podemos controlar, él está como de, güey, Absolute Cinema, güey. Mi esposa sigue ahí. Y no le importa que Shinji pueda perder la vida en batalla. No le importa que lo tengan que mandar, que tenga que usar una cápsula de simulación y todo. No, a él lo que le importa es que podamos lograr la instrumentación humana siguiendo estos pasos de ir derrotando a los ángeles para que el último ángel finalmente se fusione con Lilith, que tienen crucificada en el dogma central. Después de deshacerse de la lanza de Longinus, ¿para qué? Para que él pueda reunirse con su esposa. Y aún así, a pesar de toda esta soledad que lo va persiguiendo, no logra su objetivo. Gendo por siempre se quedará solo, porque a pesar de que
engañó, se peleó con su hijo, traicionó a su mejor amigo, traicionó a sus 2 amantes, que una es la mamá de una y la otra es la otra, que es la segundona. A pesar de que perdió todo esto, no sabemos si finalmente logró reencontrarse con Yui. Incluso en The End of Evangelion vemos a un Gendo totalmente destrozado, que incluso admite que él rechaza a Shinji porque Shinji es lo único que le recuerda a Yui. Rechaza a su propio hijo porque es el recordatorio constante de que no puede estar con ella y tiene que estar todo el tiempo viéndolo a él, y cada vez que está viéndolo a él lo está arrastrando. Es alguien que no puede enfrentarse a esta realidad de la pérdida. Es alguien que no puede olvidar, que no puede seguir adelante, que no puede evolucionar como persona porque no puede voltear a ver esta ansiedad. Porque no puede reconocer esta ansiedad y estos miedos y esta idea de que la vida termina, porque lo aterra totalmente, porque decide negar totalmente esta naturaleza humana. Decide negar toda esta idea de que nuestra existencia es finita y por ende todas las decisiones que podemos tomar son finitas, y decide llevarlo hasta un extremo en el que no le importa siquiera eso con tal de que pueda reunirse con su esposa. Y no sabemos si lo logra. Incluso la misma unidad uno lo termina rechazando cuando ve el trato que le está dando a su propio hijo. Vemos a alguien que no puede amar a sus hijos y a su propia gente porque no se ama a él. Porque todo lo que le daba existencia era su mujer. Es alguien totalmente roto y totalmente trágico, que detrás de esta coraza que pareciera que es tan fría, calculadora, y que terminamos odiando tanto porque es alguien que le hace tanto daño, nos hace más daño que el daño que se hace a él mismo. Es el personaje que puede parecer el más débil. Es el que no pudo superar sus traumas. Es el que no pudo salir adelante y no pudo evolucionar, llevándolo a este punto que él mismo dice que la última etapa de la evolución es la autodestrucción. El no estar trabajando todo este dolor y todo este trauma lo lleva a su propia destrucción. Totalmente trágico. Me tomó 10 veces poder entender a Gendo Ikari y sigo sin entenderlo, pero es triste. Es triste ver a alguien que ni siquiera puede acercarse a su propio hijo porque es un recordatorio constante de la persona en la que perdió. Es alguien que tuvo que generar un clon en el que las líneas entre el amor paternal y el amor en el que es como, bueno, es que se parece muchísimo a mi hija, son totalmente borradas porque está totalmente obsesionado. El fin que logra, pues sí, el tercer impacto, que nos podamos volver a juntar, es una de mis ideas de apocalipsis favorita. Creo que pudiéramos pensar que esta idea de que nos podamos volver a unir todos en una sola alma, en un solo espíritu, y que se acabe todo este sufrimiento, podría llegar a ser poético, pero ¿qué pasa con la agencia? ¿Qué pasa con nuestra parte de tomar las decisiones? ¿Qué pasa cuando nada más somos como un robot o una muñeca o un instrumento que va hacia adelante? ¿A qué costo? Estamos libres de todo este pecado y de todo este dolor, pero ¿a qué costo? De nuestra propia agencia, de todas estas cosas que nos hacen tan humanos. Pero sin más que decir, voy escuchando estas campanas que suenan en el fondo, que solo me indican una cosa. Solo me indican que el cuarto elegido finalmente ha llegado a las oficinas de NER y que el tercer impacto es más que inminente. Nos vemos del otro lado. Un panorama brillante es esencial para que la gente viva. No basta con solo dar el primer paso. Tenemos que seguir caminando adelante. Misato Katsuragi. Para vengarme de Los Ángeles. Para vengarme de Los Ángeles. Para acordarme de mi papá. Para limpiar el nombre de mi papá. Porque al final no sabía si lo odiaba o lo amaba. Porque busco a mi papá en otros hombres. Porque me la vivo huyendo. Me convencí que sabía qué estaba haciendo. Pero al final estoy huyendo. No soy mejor que Shinji. El personaje de Misato Katsuragi, y ya sé que los traigo hartos con esto, pero es también bastante trágico. ¿Qué personaje en Evangelion no es bastante trágico? Díganme uno, déjenme en los comentarios un personaje que no sea trágico.
La actitud de Misato creo que se refleja muy bien con esa frase que escuchamos tan pronto como en el capítulo 2, que es un panorama brillante es necesario para que la humanidad viva. Misato creció sus años más formativos con un padre que estuvo totalmente inmiscuido en sus investigaciones y trabajando dentro de NERV, que todo mundo le decía que era un hombre sensible, que era un buen tipo, que era un buen padre, pero pareciese que esa idea de su papá que le decían los demás no lo tenía. Todo mundo experimentaba esa parte y esa visión de su padre más que ella y su mamá. Alguien que como ella y como la mayoría de los personajes y como la mayoría de los seres humanos estaba huyendo de lo que lo aterraba. Estaba huyendo de la idea de una familia, estaba huyendo de su responsabilidad como padre, refugiándose nada más en su trabajo y en su investigación. Misato fue desarrollando un gran coraje contra su padre. Y llegando al punto en el que incluso llegó a sentirse bien cuando su madre le dio la noticia que se iba a separar de él. Sintiendo como finalmente me pude vengar de él, finalmente alguien le dio su merecido, finalmente él va a sentir lo que hemos sentido y no dar por hecho lo que es tener una familia. Al final del día, el papá de Misato la rescata, la evacúa y sacrifica su vida para que ella pueda salvarse tras el segundo impacto. Y aquí es donde queda, como él al final no sabía si lo odiaba o si realmente lo amaba. Y regresamos a esta idea del trauma. Regresamos a esta idea de cómo encaramos todas estas cosas que nos hacen sentir mal. Regresamos a esta idea del salto de fe, de tener que tomar una decisión. Misato toma la decisión de convertirse en esta madre sustituta, en esta idea de alguien que busque cuidar a los demás, pero no se cuida a ella. Busca recibir a los niños en su casa, darle a Shinji el espacio que no ha tenido, darle este apoyo. Incluso vemos también los paralelismos en cuanto a cuando vemos las pruebas de la sincronización de la unidad 0, en donde Gendo, el padre de Shinji, que parece que nada más le da atención a Rei, la rescata con sus propias manos y la saca de esta cápsula hirviendo para salvar su vida. Vemos que Misato hace lo mismo y vemos estos paralelismos entre tomas, que quien está realmente fungiendo como esta madre sustituta y como esta idea de protección hacia Shinji es ella. Pero realmente nace por una necesidad propia, intrínseca de querer proteger. Misato está en NERV porque se convence de que quiere vengarse de Los Ángeles, que quiere convencerse de aquellos que terminaron con el mundo, que le hicieron vivir esta etapa de tanta recesión y sufrimiento en lo que la humanidad se volvía a formar para salir adelante después del segundo impacto, que se cobró la vida de su padre cuando finalmente pudo tener algún acercamiento con él, pero realmente lo hacía por compensar esta parte y esta obligación. Ya es lo que habíamos mencionado también en el primer episodio, en el que vemos cómo tenemos esta dualidad con un personaje, cómo podemos tener a alguien que parece que es tan alegre, que busca todo el tiempo este escenario positivo, que se la vive como este personaje, como que se la pasa bebiendo y coquetea y tiene como sus momentos como muy cómicos y simpáticos, pero que esconde como la cicatriz que tiene a la mitad del pecho, una cicatriz muy grande de mucho dolor, una cicatriz de abandono, una cicatriz en la que teme que la abandonen. Y lo vemos tan representado en el episodio 25, tras estas luces, tras el tercer impacto, en donde lo único que quiere es que no la hagan a un lado. Que no la hagan a un lado como la hizo a un lado su padre, que no la hagan a un lado como ella hizo a un lado a Kaji, y que finalmente cuando estaba haciendo las paces con eso, Kaji también sufrió una muerte inesperada y que no puede soportar y que va a tener que estar cargando sobre sus hombros. Carga sobre Shinji la responsabilidad no solo de salvar a la humanidad, pero pone todas sus expectativas, todo lo que espera de la humanidad en Shinji. Es un precio que no le pide soportar, pero que sin duda lo está haciendo. Y más importante, vemos la cruz con la que va cargando. En Evangelion, durante todo el tiempo, cuando vemos la idea de la cruz, vemos que significa estar cargando con el peso de algo, con el peso de un trauma, con el peso del pasado. En tomas en donde vemos a Gendo cargando la cruz, que significa Yui, con los reflejos, donde vemos las cruces, cuando en tomas repentinas, que todo esto representa estar cargando con un peso que no nos toca o que nos está asfixiando. Misato constantemente está cargando esta cruz que significa
el abandono de su padre, que significa el querer convencerse de que está haciéndolo por algo más, pero no. Vemos cómo colapsa y cómo saca sus verdaderos sentimientos después de tener que recurrir al alcohol una vez más para bajar estas barreras de protección, porque no sabe de qué otra manera ponerse en contacto con sus sentimientos, a menos de que no sea de una manera hedonista, a través de la cerveza, el café, el tabaco o incluso el sexo, en el que finalmente va bajando estas defensas. Le importa la cuestión de si realmente ha cambiado, y le pregunta a Kaji, que fue el hombre de su vida, el hombre con el que estuvo y que vive también evitando esta idea de que todavía tiene sentimientos con él, y todo el tiempo le dice como, ay no, este idiota, no, y ya, y rasúrate y todo, pero cuando finalmente se va dando cuenta que tiene un soft spot por él, le pregunta como, ¿tú crees que he cambiado? Y le dice como, no, es que estás más guapa. Y le dice como, no, ya, pendejo, en serio. Le confiesa que lo acaba abandonando, que le acaba mintiendo con esta idea de que quería conocer a más personas y demás, pero que realmente lo había abandonado años atrás, cuando nos dan a entender que ya estaban viviendo juntos, estaban viviendo esta idea como de pareja y de familia tradicional mientras estaban en la universidad, jugando a la casita, que comentario que luego Ritsuko lo usa para darle en donde más le duele, que hasta Kaji dice como, pues, dividíamos gastos, vivíamos juntos, la vida no podía ser tan sencilla. Y ella confiesa, de repente me di cuenta cuánto te pareces a mi padre. Buscaba a mi padre en otros hombres y cuando me di cuenta que te pareces a él me asusté. Tenía miedo de estar contigo, de ser una mujer. Odio a mi padre, pero me enamoro de hombres que son como él. Me uní en Nerf para dejar eso atrás, pero también perteneció a esta operación. Me convencí de que lo hacía para vengarme de Los Ángeles. Solo estaba huyendo, quería librarme de la influencia de mi padre. Es igual a Shinji. Se acaba proyectando en un Shinji que tiene la idea de salvar a la humanidad y que tiene las mismas malas relaciones con su padre, un hombre totalmente metido en su idealismo y en sus sueños, para hacer que haga lo que ella no pudo hacer. Todo el tiempo vemos que lo está regañando de ¿por qué estás aquí? ¿Estás aquí porque quieres pilotear o estás aquí porque te quieres acercar a tu papá? Si no quieres hacerlo, mejor vete. Si no quieres dar el primer paso, mejor vete. No basta con dar el primer paso, tenemos que seguir adelante. Porque ella sabe lo que le ha costado dar el primer paso y por más que lleva 15 años de diferencia, no consigue seguir adelante. Es muy fuerte esta parte que nos va planteando también todo el tiempo Evangelion sobre el deber, sobre cuándo realmente nuestras acciones son nuestras, cuando realmente estamos decidiendo por nosotros mismos, si nuestra esencia es la que nosotros queremos o realmente estamos buscando la atención o estamos buscando esa aceptación de personas que no nos la dieron. Estamos piloteando porque queremos salvar a la humanidad o estamos piloteando porque queremos palabras de aliento de nuestro Padre. Queremos trabajar en esta organización en donde también pertenece a tu padre. Qué impresión, ¿eh? Todas están siendo como la segunda generación, una de su mamá y la otra de su papá, porque aquí los mommy daddy issues están para repartir, porque sí tengo que hacer esta pausa cómica, me estoy poniendo muy densa. Óiganme, no es como que me estoy proyectando. No es como que ayer que estaba viendo el capítulo de Misato con Kaji y le dice como me fui porque me recordabas a mi papá y veo a mis papás y los busco en otros hombres. ¡Ay, cabrón! Nada más que yo no me acuesto con ellos para buscar satisfacer esa parte. Yo nada más me quedo en mi casa viendo Evangelion y llorando. Pero es complicado estas maneras en las que cada quien vamos eligiendo cómo vamos manejando nuestro trauma. Incluso también lo vemos en esta interacción cuando Shinji finalmente decidió ir tras el incidente con la unidad 3 que termina casi hiriendo de muerte a sus amigos sin saber que estaba su amigo, en donde otra vez tomaron por hecho las vidas humanas y había que cumplir con el deber, y ella está metida también en esta parte en la que hay que cumplir con el deber, y a pesar de que ella tiene toda esta visión moral de cómo hacer las cosas, se está teniendo que ensuciarse para cumplir con ese deber. Estamos viendo que se están despidiendo y Misato le dice como estás huyendo una vez más de lo que te lastima, estás huyendo una vez más de lo que te causa dolor y de lo que te causa ansiedad. Si te la vives intentando satisfacer a las otras personas e intentándolos hacer bien, no vas a poder avanzar. Y Shinji le dice como tal vez tú vives de esa manera y a ti te ha funcionado, pero a mí no me funciona. Yo no puedo hacerlo. Se está proyectando totalmente en el niño de 14 años con el que ya no sabe qué tipo de relación tiene, si funciona como su madre, si quiere darle algún confort,
si siente como algunos pensamientos bastante intrusivos y bastante cuestionables, pero que una vez más vienen de este trauma de hacernos pensar por qué estamos haciendo las cosas. Y a veces cuesta ver frente a frente las verdaderas razones por las que hacemos las cosas. Yo, dándoles aquí, ventilándome ya, aprovechando que estoy en terapia pública, recuerdo cuando tuve que tomar la gran decisión que siempre he creído que a los 17, 18 años no estamos capacitados para tomar una decisión de que vamos a estudiar y a qué nos queremos dedicar toda la vida. Yo decidí estudiar una carrera que tuviera que ver con ciencias y que no tuvieran que ver con humanidades. ¿Por qué? Porque mi papá toda la vida estudió humanidades y mi papá era un gran humanista, una gran persona, pero yo no quería ser como mi papá. Pero lo que más quería era acercarme a mi papá. ¿Y qué hice? Pues fue como, pues no, yo quiero esto porque a mí me satisface. Yo estoy tomando esta decisión por mí hasta que 7 años después me di cuenta que la había cagado y que genuinamente lo estaba haciendo por buscar una reacción de mi papá. Y cuando me dijo como, güey, yo ya sabía. Yo nunca entendí por qué hiciste esto, pero pues nunca te lo dije. Y aún así también escogí estudiar en el mismo lugar en el que estudió mi papá, porque pues no quería ser como él, pero quería tener algo como él. Pero no fue hasta ese momento en el que finalmente decidí ver estos problemas que genuinamente pude salir adelante. Y no adelante en un sentido motivacional de usted haga las paces con usted mismo y salga adelante. No, pues salir adelante en el entender por qué estamos haciendo las cosas. Entonces la decisión se vuelve nuestra. No se vuelve un deber de tener que cumplir con el legado de mi papá. No se vuelve un deber de tener que limpiar el nombre de mi papá dentro de una institución. No se trata del deber. Se trata de por qué estoy haciendo esto. Para llenar ese vacío es válido. Nos duele, pero habrá que llenar ese vacío. También es impresionante y algo que me impresiona mucho del personaje de Katsuragi también es esta manera en la que como muchas personas tendemos a usar las cosas que nos hacen sentir bien como una coraza para evitar lo que nos está dañando. El humor, el alcohol, el sexo, las relaciones que puedan llegar a ser totalmente desechables, no nos va a hacer acercarnos más a esto. No estamos siendo diferentes de estas personas a las que les estamos diciendo como deja de huir, deja de correr de lo que te causa daño si nosotros mismos no podemos dejar de correr de lo que nos causa daño. Vernos a nosotros mismos, aceptarlo y decir, no me abandones. Soy yo misma. Este objeto soy yo. La figura que me conforma. La figura que perciben los demás, pero aún así no se siente como yo. Rei Ayanami. Es mi conexión. Es mi conexión. Es mi conexión. Pocos personajes me ha costado entender tanto como el personaje de Rei Ayanami. Por más que me pueda extender hablando de ella en estos momentos, y a pesar de que mi caracterización de ella pueda no ser lo más fiel al material original, porque mi cara tiene subtítulos y esta morra nos tardamos 6 episodios en sacarle una sonrisa y como 23 en sacarle una lágrima, pero el personaje de Rei Ayanami. ¿Qué? ¿Pensaron que así como es muy trágico? No, pues estoy buscando una palabra extra. De verdad me siento muy fuera de personaje. Me estoy viendo acá reflejada. Digo como, ¿qué pedo? Soy la Rey buen pedo. Pero no, basta. Me tomó 8 veces ver la serie para perdonar a Yanami y otras 2 para finalmente darme cuenta que tengo más en común con Rei de lo que me gustaría aceptar. Siempre me molestó parte de este personaje que fuera un personaje totalmente carente de emociones. Ya saben qué opino yo de esos personajes. Me caen gordos. Así es. Es como pensé. Eres solo una muñeca sin pensamientos ni emociones. ¡Te odio! Siento que tanto como Asuka, como Ritsuko y muchos otros personajes, yo me sentía molesta con este personaje porque pues todo le sale bien y porque es la única que tiene
tiene el afecto y la atención del señor padre, pero nos vamos dando cuenta lentamente que no. Nos vamos dando cuenta que es alguien que por más que intente ser humana nunca va a lograrlo. Y que cuando pareciera que va a encontrar la respuesta y que va a poder finalmente descansar, todo se reinicia. Estábamos diciendo en el capítulo anterior que Rey Ayanami era una página en blanco. Era la primera elegida. Hacía caso absolutamente todo. ¿Por qué? Porque su único propósito en la vida era servirle como una herramienta a Gendo. Porque mediante el pilotear, ponerse en peligro y pues seguir estas órdenes, era su manera de conectar. ¿Con qué? Con la humanidad. Porque mediante hacer su trabajo, proteger y ganarse estas palabras de aliento y de apoyo de alguien al que realmente ni siquiera conoce, le daba algún tipo de sentido. Vimos a alguien totalmente adoctrinada bajo estos sistemas de control de Seal y de Gendo, en donde prácticamente el llegar a cuestionar las herramientas y decisiones que tomaba Gendo pues era considerado como poner en prueba su lealtad, y se acaba cacheteando al Shinji, quien después le hace darse cuenta que puede ser un poco más fiel a sí misma, puede ser más humana, puede preocuparse por los demás, puede agradecerle a los demás, porque toda su existencia ha sido artificial. Rey, o la Rey que vemos durante los primeros 22 capítulos de la serie, mejor conocida como Rey 2, es el segundo modelo de una serie de clones que se hicieron a partir del ADN de Yui, la mamá de Shinji, con el propósito de que Gendo pudiera tener a Lilith controlada antes de que pudieran lograr justo ese tercer impacto. Es alguien que creció en un cuarto de laboratorio sometida a pruebas sin ningún tipo de afecto, cariño, atención, en el que pues aprendió totalmente a que su único deber y su única manera de conectar era mediante el servicio. Vamos viendo que pues también esto va generando pues bastantes fricciones con otros personajes. Como podemos ver en el episodio 11, cuando están trasladándose a través de los ductos de ventilación para luchar contra este ángel de manera manual, Asuka empieza a resentir este trato porque ella no reclama, porque no se puede acercar a ella, porque quiere competir con ella, pero pues Ayanami es un misterio. Nadie entiende que quiera Ayanami. Cuando le dice como, deja de verme con tanto desdén y deja de juzgarme, que te sientes mucho porque tienes trato preferencial. Y nuestra querida muñeca nada más le dice como, no tengo trato preferencial. Cosa que las primeras veces que la vi dije como, güey, eres una mentirosa. Claro que tienes trato preferencial, pero no. Este aparente trato preferencial y esta aparente calidez de un comandante viene ligada a que Rey es una herramienta más para que pueda cumplir con su objetivo. En el que ella está idealizando la relación con este hombre, no entiende si como un padre, no entiende si como un comandante, no entiende porque no ha podido tener este acercamiento humano, porque su alma está fragmentada. Hemos hablado también mucho sobre el ser, sobre qué significa ser en el mundo. Martin Heidegger planteaba esta idea de que nos hayamos alejado totalmente de las nociones de la ontología y de las preguntas que se hacían sobre qué era el ser. Y decía que pues después de Descartes y toda esta idea en la que podemos decir que percibimos al mundo a través de estos impulsos y a través de que es como yo lo único de lo que puedo estar consciente es de que estoy pensando, por ende me puedo dar cuenta que estoy existiendo y hay una separación entre el mundo objetivo y nosotros. Heidegger dice que no es así, que está totalmente conectado, ¿no? Y para eso utiliza el término Dasein o Dasein, que se traduce al español más o menos como ser, estar, Dasein. Y este ser, estar, lo traduce como ser en el mundo, en el que explica, en el que pues, solamente podemos entender esta noción del ser también a través del mundo. No podemos ser sin el mundo y el mundo no puede ser sin nosotros, pero no en este sentido, como en el sentido del mundo físico, como el planeta, de este mundo de 3 dimensiones en el que estamos habitando, sino el mundo que vamos experimentando, ¿no? Y cómo pues nos vamos comportando dentro de este mundo, ¿no? Está esta parte también del Das Man, que es parte de
cómo se puede comportar el Dasein. Perdonen, estoy usando palabras muy rimbombantes, les prometo que voy a intentar hacer sentido, pero él decía que el Dasein se podía comportar de una manera auténtica y una manera inauténtica. La inauténtica era cuando estábamos en contacto con todos, con el todo, con el Das, Men, con el ello, con ellos, la sociedad, en donde nos iba jalando a que nuestras decisiones se iban tomando como por el deber ser del mundo, no me tengo que comportar. ¿Por qué? Porque así es. Tengo que hacer esto porque así es. Y se nos va olvidando esta pregunta de que nos preguntemos quiénes somos nosotros. ¿Quién es Romina? ¿Quién es Rey? ¿Quién es Gendo y Kari? Porque nos estamos perdiendo en este ruido del mundo. Heidegger dice que no necesariamente es malo perdernos en este sentido inauténtico de la existencia del Dasein, porque pues sin eso no podemos llegar a conocernos a nosotros mismos de esta manera auténtica en la que nos vamos reconociendo y vamos reconociendo nuestra identidad. Tampoco tenemos que irnos tanto al lado auténtico, porque sin el auténtico no puede existir el inauténtico. Rey podría ser esta representación del Dasman, puede ser esta representación de esto que se espera de ella, ¿no? En donde no se puede sentarse a cuestionar quién es, porque ella no se percibe a sí misma como un ente independiente, como un ente que pueda sentir, que pueda agradecer, que pueda sonreír, que pueda disfrutar de la compañía de otros, sino nada más como un herramienta, como un instrumento para que puedan llegar al final y cumplir con su objetivo. Y solamente mediante haciendo eso puede ella conectar con la humanidad. Y lo vemos incluso como se lo confiesa Shinji en el episodio 6 cuando le pregunta como, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué todo el tiempo te quieres sacrificar? Incluso vemos con sus compañeros, no entienden por qué una niña de 14 años puede vivir como tan al margen. Me parece que Rey siente que su existencia es efímera. Creo que es algo más que el pesimismo. Cuesta creer que recién tiene 14 años igual que nosotros. Lo cual acaba desencadenando en uno de los monólogos más existencialistas y que parecería sacado de un video de Apex Twins, en donde Rey nos va contando cosas de ella. Vamos viendo durante esta serie de mensajes subliminales cuando ella está al bordo de la unidad 1, que es la unidad de Shinji. Están haciendo como esta prueba de que puedan interconectarse y a la que acaban abriendo esa Asuka, que vamos a entender por qué. Pero ella se intenta como conectar con Shinji, empieza a ver como sus propios recuerdos que vamos viendo que son igualitos a pues de las montañas, del agua, las flores que Shinji ve en el episodio 4 cuando intenta huir. Pero vamos viendo después esta idea de cómo ella va interpretando estas señales y nos vamos dando cuenta que es ella como reflexionando alrededor de todo esto, a través de como que ve las flores y dice, no, hay muchas de ellas, algo que no me gusta. Está el cielo, el cielo es rojo, no me gusta el color rojo. Pero sale el agua y dice como, agua, algo placentero. ¿El comandante Ikari? O sea, otra vez pensando, teniendo como este Freudian sleep, así como de, el comandante Ikari es placentero, pero ¿por qué? Sigue con esto y nos da a entender también que no le gusta el rojo, porque no solamente porque le pueda llegar a recordar a Asuka, sino porque es el color del dolor, es el color de la sangre. Y el dolor es algo por lo que Ayanami ha pasado todo el tiempo. Dolor, una vez y otra vez y otra vez, pero tenemos que enfrentar este dolor para seguir adelante. El rojo también le recuerda a la sangre y nos da a entender que es una mujer que no sangra, que no tiene periodo. ¿Por qué? Porque es un clon. Porque es parte de este cuerpo de clones que habíamos ya mencionado. ¿En dónde? ¿Cómo pueden mantenerla? Pues en el momento en el que Yui se fusionó. También Rei Uno es brutalmente asesinada por la mamá de Ritsuko, Naoko Akagi, tras sufrir un ataque de celos, porque pues vio a Gendo con esta niña y esta niña le dijo que era una vieja bruja y casi le decía a Gendo. La asesina brutalmente en una de las escenas más polémicas de la serie. ¿Y qué acaba haciendo Gendo? Pues bueno, agarra a esta chamaca, todavía logran extraer el alma y el alma la parten en dos. Una parte del alma se va a la unidad 0, cosa por la cual nada más Rey puede pilotear, y la demás parte de su alma se va partiendo en distintos pedazos. Es alguien que nunca va a poder estar completa, ni siquiera consigo mismo, porque su alma está partida en pedazos. Cuando me di cuenta de esto me pareció triste, como alguien que ha estado en búsqueda de su identidad, de ir juntando todas estas partes que puedan conformar a Romina para volverme una misma y aceptarme y salir adelante en este mundo.
imagínate que realmente no pudieras hacerlo porque físicamente tu alma está dividida en muchísimos fragmentos. Esta parte que nos hace tan humanos, esta parte que representa el error, que representa la pasión, que representa la ansiedad, todo lo que nos da miedo y nos lastima, está dividida para poder funcionar literalmente como herramienta, como robot, como arma de guerra, como es la unidad cero, que también vamos viendo que de alguna u otra manera va saliendo en exabruptos totalmente viscerales, como las 2 veces que se sale de control porque está rechazando a quien lo está piloteando, o porque sinceramente nada más vio a Ritsuko y se acordó de ella y dijo, pinche vieja, ahora sí me la vas a cobrar, tú y tu mamá me la van a cobrar, pero fuera del chiste, es enternecedor ver este desarrollo que va teniendo Rey a lo largo de la serie, porque vamos viendo cómo pasa de un clon que nada más es un robot y sigue órdenes a algo que pudiera parecerse a un humano. Vamos viendo que sonríe, que se empieza a preocupar por sus compañeros. E incluso cuando Shinji va y le dice como, ay, pues recogí tu cuarto, no me tienes que agradecer. Nada más lo dice porque estaba muy cochino, porque la morra vive peor que yo. O sea, no manches. O sea, vean este chiquero. Vean este pinche... O sea, ni yo vivo así. Y eso que mi coche y mi casa son una referencia a Evangelion, a la casa de Misato, pero no manches, morra. Pero pues sí, ahí creció, ahí nació, ahí formaron a Rey. Y cuando alguien se preocupa por ella, no solo en un sentido de, ay, te estuvieron a punto de matar, me preocupo por ti, le agradece a Shinji e incluso dice, como es la primera vez, o sea, gracias, palabras de agradecimiento que nunca había expresado ni siquiera a él, refiriéndose a Gendo. Vamos viendo cómo va ganando esta autonomía, vamos viendo cómo se va desarrollando y a pesar de que todavía no nos puede dar rasgos de si es realmente humana o no, nos vamos acercando. Nos vamos acercando a alguien que también pues, intenta autoinmolarse para proteger a sus compañeros, que se está preocupando, que hace todo esto y todo se viene abajo y toda esta conclusión es brutal a partir del episodio 23 llamado Lágrimas, en donde vemos la última instancia de Rey 2, en donde en el momento, mientras está luchando contra uno de los ángeles, similar a como los otros 2 pilotos, vemos que también al entrar en el contacto con este ángel hay una intrusión totalmente física, agresiva, horrible. Y en donde se tiene que enfrentar, como los otros 2 personajes, a una caricatura de ella misma, pero a diferencia de los otros 2 que están hablando con una versión infantil de ellos. Como ella no tuvo ni madre, ni padre, ni perro que le ladre, ni una infancia que pudiera recordar, se está viendo a ella misma. Si vemos también esta toma, vemos una Rey que parece que está abierta del vientre, que está como sacando este líquido rojo, como esta Rey que pudiera ser humana, que ella sí está sangrando. Vemos y nos enteramos que es uno de los ángeles que le está diciendo que se quiere unir, como buscando este tercer impacto cercano y juntarse, porque los ángeles sí saben la razón detrás de ella. Y vamos viendo que cuando el ángel le muestra su corazón, lo que ve es vacío y es soledad. Y a pesar de que ella ha podido esquivar esta soledad y este vacío como de una manera tan agraciada, en la que pareciera que no le importa, sí le importa, porque no quiere estar sola, porque se da cuenta que hace todo esto porque no quiere estar sola, porque no quiere que la maten, porque no quiere que la reemplacen. Y se dando cuenta que la única manera en la que también puede como evitar esto es tomando una propia decisión y salvando a los demás, a pesar de que el comandante y los demás le están diciendo que se eche para atrás. Y en un último acto para proteger a Shinji y proteger a la humanidad, se acaba autosacrificando, juntándose con el ángel y pues trayendo el final de Rey 2, donde nos muestran cuando van a cubrir sus restos para esconder esta acción, que lo único que queda es su mano con los dedos extendidos buscando este contacto, y que en los últimos momentos, cuando está peleando a la muerte contra este ángel, la última imagen que le viene es la imagen de su comandante, este hombre que alguna vez la salvó y que mucho tiempo estuvo idealizando, la imagen de ese hombre que cuando más la necesitaba no estuvo ahí y que al final la acabó reemplazando. Es un personaje que no puede encontrar descanso alguno y esta finitud de la vida
este sentido que también tiene el Dasein al darse cuenta que la vida no sigue, que la vida es limitada y no en un sentido como de hay que vivirla todo el tiempo y disfrutar la vida, sino como que la única verdad que tenemos es que nuestra vida tiene un fin, nuestras decisiones tienen un fin y tenemos que decidir de alguna manera. Ella no, porque va regresando una y otra vez y entra Rey 3 y algo cambió. Y sabemos que algo cambió. Y ni siquiera podemos tener este momento en el que pueda seguir un camino para poder ser humana y para poderse como reunir con ella misma, porque su alma está partida en pedazos, porque su alma nunca va a poder unirse con el todo, porque nunca va a poder ser ni un total ángel ni un total humano, solo una muñeca que parece que sigue órdenes. Pero que este momento en el que Rey finalmente toma la decisión de ir en contra de lo que le están diciendo por ver por los demás, y esa capacidad de tomar sus decisiones por ella misma es la que la hace finalmente humana. Es que ni siquiera me volteas a ver. No soy una muñeca. Es que ni siquiera me volteas a ver. No soy una muñeca. Es que ni siquiera me volteas a ver. Asuka Langley, sorry. Pero quiero demostrarle a todos lo excelente que soy. No lo hago por los demás, lo hago por mí. Por enseñarme lo buena que soy. No dependo de nadie. Soy mejor que el idiota ese de Shinji. Yo puedo más. Yo puedo más. Lo hago por demostrarles que yo puedo. El personaje de Asuka Langley, sorry. Lo mejor para el final. No tengo palabras, no sé por dónde empezar, porque creo que no hay una conclusión más desgarradora que la conclusión de Asuka en la serie original. Este personaje que nos presentaron desde el episodio 8, Asuka Strikes, como un personaje cargado de carisma, cargado de drive, cargado de liderazgo, que representaba durante los primeros 22 capítulos la antítesis de Shinji. Era ella todo lo que tenía que hacer Shinji para seguir su camino del héroe. Tenía que tener confianza en él mismo, tenía que demostrar habilidades de liderazgo, tenía que tener todo lo que tenía Asuka, menos el pésimo humor, que aquí no es queja que tenga un pésimo humor, pero acabó totalmente en ruinas. Vemos durante las conclusiones de estos personajes que Rei se redime, Shinji asciende, Asuka se colapsa. ¿Por qué? Porque toda esta armadura de bravado, de carisma, de seguridad, es eso, es una puesta en escena. Incluso ella aceptando con todo el dolor de su ser que es una puesta en escena. Vamos viendo desde la introducción de Asuka a un personaje que todo el tiempo está luchando por ganarse su lugar. Está buscando por no ser reemplazada por una muñeca. Está buscando todo el tiempo demostrar que ella puede. ¿Por qué? Porque su único valor como persona, así como Rey, es conectarse y luchar para servir, para sentir una conexión. Para ella es que el ser extraordinaria es su única manera de tener atención. Vamos viendo que desde un principio quiere demostrar que ella puede sola, que ella es la número uno, que incluso su modelo número 2 fue el único modelo hecho 100% para batalla. La unidad 0 fue un prototipo, la unidad 1 la estaban testeando, la unidad 2 era cuando ya les había salido, incluso tenía un color diferente, era rojo, estaba totalmente acondicionada para la batalla. Y quedamos viendo a la única piloto que no puede derrotar a un ángel por ella sola. 4 veces intenta enfrentarse ella sola a la amenaza de los ángeles por querer demostrar que ella puede. Las 4 veces sale mal. La primera vez vemos que después de una gran introducción de la unidad 2 y de un gran desplante de talento en el agua, en el mar, en donde ella, que representa al sol y la iluminación, así como Rey representa a la luna, pues se acaba quedando corta. El ángel acaba sacando pues lo mejor y la acaba venciendo. ¿Qué tiene que hacer? Pues recurrir a Shinji para que entre los dos puedan pilotear y puedan vencer al ángel.
Siguiente capítulo, ¿qué pasa? Vemos que ella se quiere lanzar para luchar contra el ángel, lo único que logra es separarlo en dos y que pues les metan la madriza y la humillación de su vida. ¿Y cómo lo resuelven? Pues teniendo que sincronizarse perfectamente para poder vencerlo. Después vemos que quiere enfrentarse al ángel en el magma. Vemos que ella se ofrece para ir, luego dice, yo voy a ir, yo voy a liderar, yo puedo hacerlo sola. ¿Y qué acaba pasando? Pues prácticamente cumple con su deber, pero pues se pone a ella en peligro. Prácticamente dice como, bueno, esto fue todo, aquí me voy a morir, pero al menos cumplí con mi deber, solamente para ser salvada por Shinji. Después vemos que cuando intenta tomar el liderazgo tras el apagón en NERV y todo el tiempo está diciendo como yo soy la líder, yo puedo, yo soy. Como ya están diciendo mis amigas y las Feres detrás como sí. Si eres Romina, eres igual de castrosa, sí soy. Y les toca soportar. Pues ¿qué vemos de acá pasando? Cada vez que intenta tomar el liderazgo, se pierden. Acaban en un lugar en donde no es, no tienen ni idea y pues quien tiene que estar liderando es o Rei o Shinji. En donde ella, en el único momento en el que se pone para proteger a los demás y como escudo es en el momento en el que ella puede decirse que le pudo ganar al ángel porque pudieron colaborar los tres juntos. Después de eso, ninguna vez sale. La única vez después de que la corroe, que cuando a Shinji le dicen You are number one, siente una derrota brutal en el que ella ya no es la número uno. Ella quiere competir con Shinji, pero Shinji ni siquiera quiere competir con ella porque Shinji está ocupada en otras cosas y ella tiene que usar eso como para humillarlo. Pues como que todo el tiempo estás pidiendo perdón, eres un mártir, seguro lo haces para que le caigas mejor a las personas. Y cuando después por estar empujando a Shinji a tomar este liderazgo porque ya no puede con la frustración de que alguien la haya superado, lo acaba poniendo en peligro, resulta una catástrofe total, a Shinji lo acaba absorbiendo este ángel sombra, se enfrenta en un momento totalmente traumático y pues prácticamente pues ella cuando quiere echarle la culpa incluso se ve confrontada por Rei y Rei le dice tú nada más estás queriendo pilotear esto para que los demás te alaben. Que ella misma lo había dicho capítulos antes, cuando Shinji le pregunta ¿por qué haces esto? ¿Por qué piloteas? Su respuesta es porque quiero que los demás vean lo bien que lo hago. Cambiando su respuesta, quiero demostrarme a mí que lo hago. Después de esto, vemos que sus niveles de sincronización van cayendo totalmente. Y con eso, su autoestima y su utilidad. Llegando a un punto en el que nuestro personaje, que era tan carismático, que incluso a mí la primera vez que lo vi, quise decir como, quiero ser tú. Quiero tener eso que tú tienes que yo no tengo. Lo vemos totalmente reducida a escombro. Incluso en donde Gendo la utiliza como carnada, como un decoy para distraer a los ángeles, de ser la líder, acabó siendo el señuelo. Acabó siendo esta persona que era la primera en la línea para ser desechada. Que no era extraordinaria, que no era la número uno, que no iba a poder figurar. Era nada. Sus compañeros, sus enemigos la habían superado en todos los sentidos. Y eso no solamente le pega en la parte de cómo pueda lograr su cometido, sino en una parte también en la que no puede madurar. Y queriendo madurar y queriendo ser un adulto, no puede. Pero para entender a Asuka tenemos que entender de dónde viene. Asuka Langley Soryu es hija de dos científicos, principalmente su madre trabajaba para NERV. Y se cree que su madre fue de los primeros experimentos, de las primeras personas en ver cómo podían transferir el alma, la inteligencia, la personalidad de una persona a estas computadoras para meterla en el EVA. Sin embargo, el experimento sale mal, el alma de la madre de Asuka termina partido en dos. Una parte, la parte que la reconoce a ella, termina en el robot. Desgraciadamente, la parte que queda viva no la reconoce. Y acaba reconociendo a una muñeca como su hija. La madre de Asuka no puede, se vuelve totalmente loca, acaba internada en el hospital, donde Asuka tiene que ver cómo su madre se va deteriorando poco a poco y se va volviendo loca, culminando en el suicidio de su madre. Y con ella, colgada,
la muñeca que pensaba que era su hija. Además de eso, diríamos, bueno, pues figura paterna hubo, ¿no? O sea, pues tenía mamá y papá, ¿no? O sea, es como, sí, se murió su mamá, pero pues tuvo temas con su papá y pues Rey no tenía papás. Su papá decidió, mientras su esposa estaba moribunda, tener un amorío con la terapeuta de su madre, donde esta aventura claramente era conocida por su hija de 4 o 5 años. Tomas que nos dejan ver que ella conocía que su padre había reemplazado a su madre así como nada. Entonces esta idea de ser reemplazable, porque su padre reemplazó a su madre y su madre la reemplazó a ella por una muñeca, en donde ya no pudo estar dentro de esta idea de ser una hija. Se vio relegada al puesto de una muñeca. La acaba destruyendo. Acabamos viendo que ella no quiere depender de nadie más para poder salir adelante. Pero pues este es el gran pecado de Asuka, porque sin poder integrarnos con los demás, como habíamos mencionado antes, no podemos llegar a realizarnos como personas. El Dasein no puede llegar a concretar. Y además Dasein, alemán, palabra alemana que combine con Asuka Langley. No, para aquí yo soy bárbara mezclando. No, yo aquí combino todo. Para que no digan que no piensen ustedes. El Dasein no puede llegar a sus últimas consecuencias si no puede depender también de los otros. Si no podemos depender también del otro. Que me empuje, que me ayude, que me note. Asuka lo que está buscando es este amor, es que la vean, que no la reemplacen, que la amen como su madre no la pudo terminar de amar, como su padre que la acabó haciendo a un lado por irse con una nueva familia porque no pudo, pues, con la idea de lo que le estaba pasando a su esposa, que la volteen a ver como Kaji, que no la ve porque es solamente una niña. Asuka desde chica tiene que entender que para que pueda tener valor no solamente tiene que ser extraordinaria, sino tiene que crecer antes que todos. Tiene que convertirse en un adulto antes de que pueda físicamente convertirse en un adulto. Entonces todo el tiempo está anhelando convertirse en un adulto. No soporta a sus compañeros inmaduros porque tienen 14 años. O sea, ¿quién no es un inmaduro, prepotente, asqueroso cuando tiene 14 años? No lo soporta, no soporta la idea de ser una niña, no soporta la idea de que tengan que ver por ella porque solo ella puede ver por ella. Pero al final es también solo una niña. Su interacción con Kaji, con quien está buscando encontrar este afecto paternal que no ha tenido, pero también este afecto carnal y de deseo, incluso ofreciéndosele de una manera tan agresiva como nos muestran que se le ofrece en el buque de guerra y que Kaji le dice como, güey, no te hagas bolas, es una niña. Y que después la acaba reemplazando por Misato, de alguna manera, en el que a ella la acaban reemplazando por Shinji. Y vamos viendo también cómo Shinji se va, la unidad 1 rechaza a Rei, no la pueden mandar porque la unidad 0 está pues bastante madreada. Y cuando le dan la oportunidad de finalmente luchar contra el ángel, no dura nada. No puede ella sola, por más que ella quiera y quiera demostrar que puede ser la número 1 y que no necesita al idiota de Shinji que todo el mundo está alabando. No puede. Vemos que se enfrenta a Ariel, este ángel totalmente cargado de elementos angelicales y que la luz colapsa frente a la luz porque no puede escapar de quién es. Vamos viendo que se les va presentando también como a los demás esta conversación con esta versión caricaturizada de ella de infante, donde se le ve llorando, que acaba ella como reprimiendo porque nadie la puede ver vulnerable y después su otra parte la acaba juzgando porque ella acaba sacando esta misma vulnerabilidad y se quiebra. Porque se quiebra porque todo lo que estuvo haciendo era una coraza. Y lo vemos en estas escenas que le van pasando 5 veces, escenas de distintos capítulos, una y otra vez, demostrando como este bravado, demostrando como esta coraza en la que ella podía y en la que ella podía demostrar, demostrándole que era una mentira y haciéndola admitir que esto era una mentira. Esta confianza tan falsa, esta confianza tan ensayada y puesta en escena acaba siendo su perdición. Su manera de enfrentarse a este trauma no fue mediante una manera de aceptación de su vulnerabilidad, de buscar sanar ese miedo a ser reemplazada. Acabó generando y trabajando por encima para dar una idea y una apariencia de que lo había logrado. Sin embargo, acabó en un lugar en donde no tenía que acabar.
acabó siendo totalmente desechable, reemplazable como el miedo más grande que tenía, reducida a una parte tan triste y tan vacía como una muñeca, y donde vamos viendo que se le van presentando todas estas escenas. 9 puertas, haciendo similitud a los escenarios que cuando Shinji está teniendo también como este debate con él mismo cuando lo absorbe la cápsula, que lo vamos viendo también que lo van comparando con el mar y vamos viendo estos cambios de fondos con el mar. Lo que veas que en las puertas son los mismos fondos, pero en las últimas 2 vemos el color rojo asociado a Asuka, pero también asociado al dolor, y al final una puerta en blanco asociada a la verdad, en donde acaba viendo también a la figura de su madre, bombardeada todo el tiempo por estas letras que salen todo el tiempo que nos dicen Nine en la negación, un kanji que después, kanji, no kanji, porque kanji está más muerto que nada, que nos antes decía la palabra sex, pero lo acabaron censurando, y la palabra Tod, que significa en alemán muerte, ¿no? Como ella buscando aceptar entre el dolor y la negación, su madre empujándola también a aceptar este final, que ella está tan negada a aceptar. Creo que es la conclusión más dramática, en mi opinión, más trágica, porque es una regresión total. Incluso cuando vemos que tiene como el equivalente a su escena en el tren, en este tren infernal de las revelaciones, a ella se le fue literalmente el tren, se le fue de esta manera, este camino en el que podía crecer, que era lo único que le iba a dar como esta maduración, y que pensaba que el mundo en el que madurara iba a dejar esta parte infantil y esta parte de sufrimiento atrás. Se le fue la oportunidad, y se le fue también la oportunidad de poder establecer un vínculo afectivo. ¿Por qué? Porque también todo el tiempo está buscando amor, está buscando que la deseen, está buscando que la quieran, pero en esta parte tan extrovertida y tan buscándola, que va y le dice a Shinji como, bueno, dame un beso, pero no, guácala, vete. Bueno, quiero que estés conmigo, pero aquí está el muro del impenetrable muro de Generico, y si lo cruzas te voy a terminar dando una como el Chavo del 8. En vez de acercar a Shinji, lo acaba alejando, y vemos la toma de ella en su cuarto, alejando totalmente a los demás, alejando totalmente este amor que necesita, que no quiere ser reemplazada, porque nadie en esta vida quiere ser reemplazada. Todo mundo queremos amor. Queremos que nos vean, queremos que no nos tiren a un lado. Toda esta serie nos ha hablado durante 26 capítulos que lo que más miedo nos da es quedarnos solos. Pero los demás no le pueden dar ese amor, porque ella no se puede dar ese amor, porque no puede hacer las paces con esta parte y prefiere pelearse a muerte con esta idea de que no está pudiendo. Y el rechazarla acaba colapsando totalmente. Es triste ver un personaje que está hecho, inspirado para inspirar el camino del héroe y darle todas esas cosas que él no puede tener, siendo víctima de todas esas cosas y convirtiéndose en todo eso en lo que nuestro protagonista, en el punto cero en el que él empezó. Haz que estamos en el episodio 23 y está en el punto cero donde empezó. Es brutal. En lo personal me ha costado también mucho hacer las paces con esta idea de no ser extraordinaria. Mucho tiempo pensé que la única manera en la que me iban a poder notar, en la que iba a poder salir adelante, era siendo extraordinaria, era creando, siendo la número 1 después de toda una vida en la que sentí que me pasaron encima y que fui el tapete de yoga perfecto. Me lo merecía porque no estaba siendo extraordinaria, o eso pensaba yo. Pero no me di cuenta que cuando estamos armando estas fachadas en donde nuestro valor nos lo damos por las cosas que hacemos, en lugar de pensar que nuestro valor viene intrínseco y tenemos que trabajar sobre estas cosas y tenemos que trabajar sobre el dolor y las cosas que nos dan ansiedad y dejar de huir de ellos en vez de esconderlos detrás de una coraza, fue muy fuerte. Fue una piensa que el amor debería de estar condicionado. Si yo no demuestro que merezco el amor, ¿cómo no me van a poder reemplazar? Y es algo que también nos tiene que venir a decir la serie. El amor que nos dan los demás no va a llegar si nosotros no nos damos nuestro espacio y no nos damos ese amor. Porque en lugar de construirse, lo vamos a acabar destruyéndonos los unos a los otros. Vamos a acabar siendo reemplazables y siendo tan inútiles como una muñeca de trapo. Shinji Ikari. No sé. Por acercarme a mi papá. Por salvar a la humanidad. No sé. Que me rechacen.
Lo he intentado. ¿Por qué no huir de las cosas que nos lastiman? No lo sé. No lo sé. Soy Shinji Ikari, el piloto de la unidad de Evangelion número 1. Y quiero pilotear. El gran peso que va cargando Shinji sobre sus hombros es algo que no le tocaba y es algo que no le debería de tocar a nadie. Sin embargo, tiene que tomar la decisión sobre ver esta verdad, sobre ver esta obligación impuesta, esta responsabilidad en la que tiene que hacerlo por salvar a los demás. Tiene que tomar la decisión de convertirse en un héroe. Pero es un camino de héroe totalmente diferente a los caminos de héroes que estamos acostumbrados en el anime tradicional y en el shonen tradicional. Nuestro héroe es un niño totalmente nalgas miadas. Es alguien totalmente aterrado, totalmente que no quiere hacer esto. Él vino porque quería acercarse a su papá. Él vino porque quería volver a reconectar. Sin embargo, la decisión que tuvo que tomar de convertirse en alguien que no era y que no podía percibir siquiera que podía ser un héroe. Alguien a que sus amigos no solamente quisieran, sino que también admiraran, respetaran. Es lo que vamos viendo durante todo este desarrollo de personaje. Y cuando vamos viendo que va ganando un poco de confianza, ¿qué acaba pasando? Se acaba derrumbando. Lo acaba tragando el ángel sombra, acaba fusionado con su propia cápsula, acaba teniendo una crisis existencial, como prácticamente castigando estos actos de bravado de nuestro héroe. Sin embargo, sigue adelante. ¿Por qué? Porque no solamente tiene a la humanidad a la que salvar, pero tiene que salvarse a su propia humanidad, tiene que salvarse a él y tiene que aprender a estar consigo. Lo vamos viendo dentro del primer debate que tiene cuando la sombra se lo traga, en que empieza a preguntarse quién es él. Empieza a tener esta conversación con él mismo y le dice, ¿quién eres? Y le dice, soy Shinji Ikari. Pero yo soy Shinji Ikari, yo soy el verdadero Buzz Lightyear. Y esta voz le dice como, cada persona tiene dos voces dentro, dos seres dentro. Una, la que vive dentro de la percepción de los demás, y otra que es tu voz interior que va viendo todo. Sin embargo, la primera está el Shinji que percibe Misato, el Shinji que percibe Rei, el Shinji que percibe Asuka, el Shinji que percibe su papá, sus amigos, sus maestros, y todos esos son, por más diferentes que sean, son el mismo Shinji. Y el Shinji que él tiene también es el mismo. Y ahí es cuando le dice, ¿de qué huyes? ¿A qué le tienes miedo? O sea, a que me odien. A que odien esas versiones de mí. Recordado estos momentos de su padre diciéndole, vete de Ayanami, madrándoselo, de Misato regañándolo, de Asuka diciéndole que es un mártir. Porque él lo que más teme es que lo odien y lo abandonen. Por un padre que ni siquiera podía voltearlo a ver porque era el recordatorio perpetuo de la mujer a la que perdió. Pero el padre que no lo podría voltear a ver porque sentía que lo estaba arrastrando. Lo que acaba generando es una percepción totalmente alterada. Una percepción de alguien que no merece amor y que por más que grita dentro de él que quiere ese amor, parece que nadie lo escucha. Por eso Asuka lo detesta tanto. Porque en Shinji ve la parte que más odia de ella. Esta vulnerabilidad, esta necesidad de afecto y de atención. Pero que aún así Shinji puede salir adelante. Cosa que Asuka no logra y que al no poder vulnerarse de esa manera acaba colapsando totalmente. Vemos varias veces que Shinji acaba teniendo esta conversación con él mismo sobre pensarse y entenderse por qué está huyendo. Se da cuenta que está totalmente, que odia a su padre, que odia a este monstruo sin emociones que lo traicionó, que lo usó una vez más, que lo odia. Pero es la percepción también que él tiene. Porque Rei también le dice, has intentado entenderlo. Shinji corre todo el tiempo de su propia ansiedad. Shinji niega esta parte tan humana que tenemos de nuestra propia ansiedad. Heidegger y Kierkegaard nos recuerdan todo el tiempo que la ansiedad es esta parte que nos vuelve más humanos que el resto, porque es nuestro libre albedrío demostrándonos que podemos tomar cualquier decisión. La decisión de ser buenas personas, de ser malas personas, de la decisión que tomamos, cómo afecta, cómo nos perciben, qué pensaron de mí. Pero bien le dijo Misato, si te la vives intentando complacer a todos los demás, te va a ser demasiado difícil avanzar.
Y es esta ansiedad la que lo paraliza, es esta ansiedad que lo manda para atrás e intenta regresar a este momento de ignorancia, a este momento antes de la caída de Adán, en donde él puede vivir en total ignorancia, en donde no tenía que haber visto todas estas cosas. Huye de todo este dolor y este rechazo de los demás. Porque si no me acerco lo suficiente a los demás, entonces no me pueden lastimar. Funciona como este AT Field, este Absolute Terror Field que protege a los ángeles. Él lo hace para él mismo. Pero si no permito que los demás pasen esa barrera, no va a permitir que me conozcan y no va a poder permitir que me amen. Es un tremendo dilema. Es estar corriendo absolutamente de este dolor y esta ansiedad que nos genera. Porque ¿quién no huiría de las cosas que nos están atormentando? ¿Por qué no huir del dolor? ¿Por qué no huir de esta cosa que me está haciendo tanto daño, que por más que he intentado salir adelante me sigue carcomiendo una y otra vez? ¿Por qué no huir? Porque todos me exigen que me quede. Aún así siempre regresa. Hay veces que regresa por el trauma de su padre y por la manipulación emocional que le da. Hay veces que regresa porque con mis amigos siente una casa y siente que lo aprecian a pesar de que la caga, a pesar de que falla en sus 2 primeras misiones, lo respetan. No es tan pesado como él cree. Pero es muy difícil poder amar a alguien que no se ama a sí mismo. Es muy difícil permitirnos abrirnos a los demás cuando no estamos pudiendo dar ese salto, cuando no estamos pudiendo llegar un poco más allá. Y lo vemos totalmente reflejado después del tercer impacto. Los capítulos 25 y 26 de Evangelion son una proeza no solamente de que deberían decirle a Ano que por qué escribe tan bien. Es una proeza literaria que es un gran guión, gran conclusión y visualmente, bueno, pues parece que estamos dentro de un video de Apex Twins una vez más, pero en donde vamos entendiendo cómo funciona el mundo. Volviendo a ver esta serie y habiendo leído esta obra de Martin Heidegger del Ser y Tiempo, me fue dando como también mucha noción de por qué van pasando estas cosas. No podemos entendernos si no tenemos límites, si estamos nada más volando a través del éter en este campo unificado después del tercer impacto. Tenemos que definir un arriba y un abajo, tenemos que definir nuestro cuerpo, tenemos que definirnos a nosotros. Y ahí es donde entra también la idea del Das Man, esta idea de estas cosas que nos pide la sociedad, de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que hacer, de cómo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué me piden de mí. Y que Shinji mucho tiempo vive en este Das Man, que es más fácil vivir en el Das Man. Es más fácil vivir en esta parte en la que no tenemos que meternos en nuestra propia cabeza y solamente estamos siguiendo órdenes. Así la vida es muchísimo más fácil. Sin embargo, se ve forzado a tener que luchar contra la parte auténtica de su Dasein. Se ve forzado a luchar también contra esta parte y la idea de la muerte. No como algo como un fin biológico y como algo malo, sino que hay una finitud, hay un tiempo en nuestras acciones. Y que pueden tener un impacto. Y que podamos ir nosotros también definiendo qué queremos hacer. Shinji se da cuenta que su existencia no solamente se define a través de su rol como piloto. Shinji también pilotea porque piensa que a través de seguir un rol establecido por su padre de ser un piloto, eso es lo único que le da sentido a su vida, porque él no sabe qué quiere. Incluso lo vemos capítulos antes cuando está escapando y está hablando con Kaji y Kaji le dice como, pues ¿a ti qué te gusta? Y él no sabe contestar y le dice, está bien, las personas que conocen el sufrimiento son las que son más amables con otras. Shinji está acostumbrado a ser amable, está acostumbrado a buscar complacer a los demás para que le den este amor, que Shinji no ha conocido. No solamente porque le ha costado conocerlo a través de los demás, sino porque él no se tiene ese amor. Pero en este momento en el que nos vamos encontrando y se va dando cuenta que su vida puede tener mayor propósito fuera de esta parte de ser piloto, cambia la visión totalmente. ¿Cuántos no nos ha pasado que nos ha paralizado el tomar una decisión o saber decir qué queremos hacer, qué nos gusta, qué esperamos de nuestra vida, qué esperamos de una relación, qué esperamos de algo? No sabemos decir qué queremos. Bueno, en lo personal yo no puedo decir qué quiero. Porque qué tal que si decido algo e intento ser la mejor y como Asuka acabo fallando. Qué tal que no soy extraordinaria y entonces mi valor se viene reducido a cero. Qué tal que no estoy cumpliendo con lo que la sociedad espera de mí, entonces no puedo servirle un propósito a la sociedad como rey. Qué tal que estoy intentando limpiar la presencia del trauma que tengo con mi padre y la manera en la que quiero interactuar con él. No es lo que quiero. Pero si no nos sinceramos, si no pensamos en qué nos gusta,
qué queremos, a pesar del daño que nos pueda causar lo que hacemos. Es nuestra decisión y la tomamos nosotros. Y es la única manera en la que podemos crecer y seguir como seres humanos. Bien se lo van diciendo estos personajes cuando Shinji ya está teniendo esta discusión. Si sabes que te gustan los días soleados y que te pones triste en los días de lluvia. Pero en los días de lluvia también puedes estar feliz. Hay veces en las que la vida son altibajos. La vida no es tan sencilla y tenemos que aprender a vivir con eso. Tenemos que aprender a vivir con nuestras ansiedades, con nuestras imperfecciones. Y más en este mundo en el que estamos viviendo cada vez más buscando una homogenización y buscando seguir lo que nos está diciendo el discurso, en donde la parte individual ha llegado a tal punto que buscamos nada más ver por nosotros, no incluirnos en la sociedad, e incluso si buscamos que algo nos importe o sentir algo en esta sociedad es cringe, es rechazado. Tenemos que aprender a tomar esto, tenemos que aprender a decidir que nuestro valor como persona no solamente viene de las expectativas que la sociedad espera que tengamos como personas, sino vamos a acabar colapsando, vamos a acabar vacíos, vamos a ser nada más diferente a una muñeca o un clon sin sentido. Nuestra parte humana es la que parece que estamos intentando matar una vez más y una y otra vez. Queremos acabar con la parte que nos causa vergüenza, queremos acabar con el dolor, queremos acabar con la pereza que nos puede generar escribir un correo, escribir un mensaje, y tenemos que recurrir a una computadora o algo que nos pueda decir qué tenemos que hacer porque no tenemos margen de error. Tenemos que aprender a no solamente encontrar nuestros valores en estas expectativas, a que nuestro valor no solamente viene de ser piloto, de pilotear el eve de las expectativas que tienen los demás de nosotros, que podemos hacer estas cosas, que podemos desafiarlo. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que podemos encontrar sentido. Me puedo dar cuenta que puedo encontrar sentido, que vale la pena estar aquí. La vida es un regalo. Vale la pena ser vivida, compartirla con las personas, a pesar de que nos dé un pánico gigantesco el que nos vayan a dejar, que nos vayan a rechazar y que nos vayan a odiar. Pero si nos retraemos totalmente en esto, no vamos a poder experimentar lo que es la grandeza humana, lo que es el que podamos existir unos con los otros y encontrar ese camino de crecimiento para realizarnos. Porque como habíamos mencionado antes, el ser no puede ser nada sin el mundo y el mundo no puede ser nada sin el ser, pero no como un mundo terrestre físico, sino como un mundo en el que somos nosotros en este mundo, nuestras interacciones con los demás, las acciones que vamos dejando y prácticamente cómo vamos coexistiendo. No podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos, y no nos podemos amar a nosotros mismos sin poder amar a los demás. Y tenemos que aprender a abrazarnos con todas nuestras fallas. Muchísimo tiempo yo pensé que estaba totalmente defectuosa, porque no fue hasta que me volteé a ver a los ojos y dije, esta es quien realmente soy. No la herramienta que esperaban de mí, no el rol que esperaban que tuviera, no lo que pensaban que encajara, no la señora perfección que te está figurando todo el tiempo. Este soy yo. Con mis fallas, con mi ansiedad, con mis defectos, con mi TDA, con todo esto soy yo. Y hasta que no haya podido como que tomar todas estas cosas, no me puedo encontrar. Y no va a poder seguir adelante. No va a poder encontrar ese amor que tanto estoy buscando por afuera, en una pareja, en mis amigos, en quien sea, si yo no soy la misma que me doy ese amor. Uno no puede amar a los otros si no se ama a sí mismo. Y por eso quiero estar aquí con ustedes. Quiero estar aquí compartiéndoles de esto que me ha dado tanto sentido y que me encanta tanto. 2 capítulos no han sido cosa fácil. Estamos todos hasta la madre de mis debrayes de Evangelion, pero así soy, excéntrica. Y lo quiero compartir con ustedes. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias a Malafama por todo el apoyo y por estar aquí al pie del cañón. Echándonos horas y horas para sacar este contenido que me hace tan pinches feliz. Gracias a mis amigos, a mi familia, pero más importante, gracias a ustedes que están tomándose el tiempo de verme, de escucharme y de dejarme estar haciendo lo que quiero hacer. Yo soy Romina Flowers, esta es la transmisión marciana.
y nos vemos en la siguiente transmisión.